La Casa de Antigüedades. Capítulo 4. El señor y la señora Kilp residían en Tomeril, y ésta se había quedado en su casita, añorando la ausencia de su señor después de que él la dejara para ocuparse de los asuntos que acabamos de relatar. Del señor Kilp no se podía afirmar que ejerciera un oficio o tuviera una profesión particular, pues sus actividades estaban diversificadas y sus ocupaciones eran numerosas. Cobraba el alquiler de barrios enteros situados en los sórdidos callejones aledaños al río, adelantaba dinero a los marineros y suboficiales de la marina mercante, tenía participación en las pacotillas de algunos marineros que hacían la ruta de las Indias Orientales, fumaba puros de contrabando ante las narices de los oficiales de aduanas y a diario tenía citas en la bolsa con personajes tocados con sombreros de tela encerada y chaquetas de marinero. En Surrey, junto al río, se encontraba un viejo y sucio taller infestado de ratas llamado el Muelle de Kilp. En él había una pequeña contaduría de madera hundida en el barro, como si, caída de las nubes, hubiera quedado clavada en el suelo. Unos fragmentos de planchas oxidadas. Varias anillas grandes de hierro. Madera podrida apilada y 2 o 3 montones de viejas láminas de cobre arrugadas, agujereadas y abolladas. En el muelle de Kilp, Daniel Kilp ejercía de desguazador de buques, aunque, a juzgar por lo que podía verse, o bien era un desguazador de buques a muy pequeña escala, o bien desguazaba por trozos muy pequeños. El lugar tampoco presentaba una vitalidad o actividad especiales, pues el único ocupante humano era un muchacho anfibio con traje de tela cuya única misión consistía en permanecer encaramado en lo alto de una pila de madera y arrojar piedras al barro cuando el agua estaba baja o permanecer con las manos en los bolsillos, mirando indolente los movimientos y la agitación del río cuando estaba alta. La vivienda de Tomeril del enano comprendía, además de los consabidos aposentos para él y la señora Kilp, una pequeña alcoba para la madre de la señora, que residía con la pareja y se hallaba en guerra perpetua con Daniel, por el que, no obstante, sentía un verdadero pavor. En efecto, este ser tan feo había conseguido inspirar, por un medio u otro, por su fealdad, ferocidad o astucia natural, poco importa, un temor saludable a la mayor parte de quienes lo trataban habitualmente. Pero nadie sufría tanto su dominación como la propia señora Kilp, una guapa mujercita de palabras suaves y ojos azules, la cual, tras haberse unido en matrimonio con el enano aquejada de una de esas extrañas obcecaciones de las que no escasean ejemplos en este mundo nuestro, cumplía una condigna penitencia por tamañas andes cada día de su vida. Hemos dicho que la señora Kilp se hallaba en su casa lamentando la ausencia del marido. Pero no estaba sola, pues, además de su anciana madre, a la que acabamos de aludir, estaban presentes media docena de damas del vecindario, que, por un extraño azar, o digamos por una pequeña complicidad, se habían dado cita allí a la hora del té. Siendo esta una ocasión favorable para la conversación, y con la habitación llena de frescor, sombra y molicie, y algunas plantas en la ventana abierta que impedían la entrada del polvo y se interponían gratamente entre la mesita de té y la vieja torre, no es de extrañar que las susodichas damas se sintieran inclinadas a charlar largo y tendido, especialmente teniendo en cuenta los adicionales alicientes de mantequilla y pan frescos, amén de una generosa ración de gambas y berros. Ahora que las damas se hallaban reunidas en circunstancias tan favorables, era perfectamente natural que la conversación girara sobre la propensión de los hombres a tiranizar al sexo débil y el deber que incumbía al sexo débil de resistirse a dicha tiranía y afirmar sus derechos y su dignidad. Lo cual era natural por 4 razones. En primer lugar, porque la señora Kilp, que era joven y se hallaba notoriamente bajo la mano de hierro de su marido, debía ser incitada a rebelarse. En segundo lugar, porque se sabía que la madre de la señora Kilp era de disposición resuelta y propensa a resistirse a la autoridad masculina. En tercer lugar, porque cada una de las contertulias deseaba mostrarse a este respecto, y por cuenta propia, superior a la generalidad de su sexo.
Y en cuarto lugar, porque, al estar estas mujeres acostumbradas a una maledicencia recíproca, cuando se hallaban agrupadas de dos en dos, carecían de su habitual objeto de conversación ahora que se hallaban todas juntas en un pequeño comité amistoso y, por consiguiente, no tenían nada mejor que hacer que atacar al enemigo común. Movida por estas consideraciones, una señora gorda abrió el fuego preguntando, con aire de preocupación y simpatía, cómo se encontraba de salud el señor Kilp. A lo que la madre de la esposa del señor Kilp contestó inmediatamente. Ah. Se encuentra bastante bien. Nunca le pasa nada reseñable. La mala hierba siempre prospera. Todas las damas suspiraron a la vez, sacudiendo la cabeza gravemente y mirando a la señora Kilp como a una mártir. ¡Ay! Exclamó la que había tomado la palabra. Me gustaría que le diera algunos consejos, señora Ginewin. Conviene explicar que la señora Kilp se había llamado antes señorita Ginewin. Nadie sabe mejor que usted, señora, lo que una mujer se debe a sí misma. Así que nos debemos, refrendó la señora Ginewin. Cuando mi pobre marido, que en paz descanse, tu padre, hija mía, vivía aún, si se le hubiera ocurrido decirme una mala palabra, yo le habría, la anciana señora no terminó la frase, sino que torció la cabeza a una gamba con tal rencor que aquella acción pareció una especie de sustituto de las palabras. Con ese sentido fue entendido por la interlocutora, que inmediatamente replicó con tono de aprobación. Usted me comprende perfectamente, señora. Es justo lo que yo habría hecho. Pero a usted nada la obliga a hacerlo, dijo la señora Ginewin. Afortunadamente para usted, no tiene más ocasiones para ello que las que yo tuve. Ninguna mujer necesita tenerlas si se respeta a sí misma, replicó la señora gorda. ¿Has oído eso, Betsy? Exclamó la señora Ginewin con tono de advertencia. ¿Cuántas veces te he dicho yo estas mismas palabras, casi arrodillándome mientras te las decía? La pobre señora Kilp, que había paseado su mirada desvalida de una cara de condolencia a otra, sonrió y sacudió la cabeza dubitativamente. Esto fue el desencadenarte de un clamor general, que, empezando en un suave murmullo, fue creciendo hasta convertirse en un gran alboroto en el que todo el mundo hablaba a la vez. Y todas coincidieron en que, como mujer joven que era, no tenía derecho a oponer sus opiniones a las experiencias de quienes conocían mejor el asunto. Que era una gran equivocación de su parte no seguir el consejo de unas personas que no pensaban en otra cosa que en su bien. Que era casi una muestra de ingratitud conducirse de aquella manera. Que si no se respetaba a sí misma, debería respetar a las otras mujeres, a quienes estaba desafiando con su mansedumbre. Que si no respetaba a las otras mujeres no le mostrarían respeto a ella. Y que lo lamentaría mucho, mucho, podía estar segura. Tras proferir aquellas admoniciones, las damas dieron un nuevo asalto, más decidido, al té, acompañado de pan tierno, mantequilla fresca, gambas y berros, y dijeron que su vejación era tan grande ante semejante conducta que casi les quitaba las ganas de tomar bocado. Resulta muy fácil hablar, replicó la señora Kilp con gran naturalidad, pero yo sé que, si me muriera mañana, Kilp podría casarse con la que quisiera. Claro que podría, estoy segura. Hubo un gran clamor de indignación ante tamaña idea. Casarse con la que él quisiera. Ellas deseaban que tuviera el atrevimiento de hacerles semejante proposición. Les habría gustado ver en él un simple ademán de este tipo. Una señora, una viuda, estaba completamente segura de que le clavaría un puñal con solo oírle expresar semejante sugerencia. Estupendo, asintió la señora Kilp. Pero, como acabo de decir, resulta muy fácil hablar. Repito que sé, estoy segura, que, cuando lo intenta, Kilp tiene tales mañas que la mujer más guapa de aquí no podría negársele si yo me muriera, si ella estuviera disponible y él decidiera cortejarla. Vaya que sí. Mi madre, agregó, sabe que lo que digo es completamente cierto, pues ella solía decir lo mismo antes de casarnos. ¿No es cierto, mamá?
Aquella pregunta puso a la respetable señora en una situación bastante delicada, ya que era cierto que había contribuido activamente a que su hija se convirtiera en la señora Kilp, toda vez que no redundaba en el crédito de la familia abonar la idea de que se había casado con un hombre con quien nadie más podría casarse. Por otra parte, exagerar las cualidades cautivadoras de su yerno sería debilitar la causa de la rebelión, en la que las energías estaban puestas en este momento. Acuciada por consideraciones tan opuestas, la señora Hinwin reconoció las habilidades especiales de Kilp, pero negó su derecho a mandar y, hecha esta salvedad a la intención de la señora gorda, la discusión volvió al punto del que se había desviado. «Ah, ¿qué razón llevaba la señora George?», exclamó la vieja señora. «Si las mujeres se respetaran a sí mismas, pero Betsy no se respeta a sí misma, y es realmente una lástima. Siento vergüenza por ella. Antes que consentir que un hombre me dé órdenes como Kilp se las da a ella», terció la señora George, «antes que vivir atemorizada por un hombre como ella lo está por él, yo me quitaría la vida y escribiría antes una carta diciendo que ha sido él el causante de mi muerte». Como esta observación fue altamente alabada y aprobada, otra dama, de la calle Minories, intervino igualmente. «El señor Kilp puede que sea un hombre muy galante, y supongo que no hay duda de que lo es, pues la señora Kilp dice que lo es, y la señora Hinwin dice también lo mismo, y ellas deben de saber más que nadie. Pero no es lo que se dice un hombre apuesto, ni tampoco es joven, lo cual podría ser un pequeño atenuante. Mientras que su mujer sí es joven, y guapa, y es mujer, que es, después de todo, lo más importante». Como esta última frase fue proferida con un patetismo fuera de lo común, suscitó el correspondiente murmullo de las asistentes, estimulado por lo que la dama dijo a continuación. A saber, que si tal marido se enfadara y fuera irrazonable con semejante esposa, entonces, si fuera... Interrumpió la madre, dejando la taza de té y quitándose las migajas del regazo, gesto preparatorio para la siguiente declaración. «Es el mayor tirano que se ha visto nunca, hasta el punto de que ni se atreve siquiera a decir que tiene alma propia. La hace temblar con una palabra e incluso con una mirada. La asusta hasta la muerte, y ella no tiene el valor de hacerle la menor observación. Ni una sola. A pesar de que el hecho había sido de antemano notorio a todas las bebedoras de té y objeto de repetido debate en cada una de estas sesiones en los últimos 12 meses, apenas expuesta esta comunicación oficial todas empezaron a hablar a la vez, rivalizando unas con otras en vehemencia y volubilidad. La señora George observó que la gente se lo había dicho antes, que la señora Simmons, allí presente, se lo había dicho 20 veces, que ella siempre había dicho: «No, Henrietta Simmons, si no lo veo con mis ojos y lo oigo con mis oídos, no lo creeré». La señora Simmons corroboró este testimonio y aportó pruebas contundentes de su propia cosecha. La señora de la calle Minories habló de un método de tratamiento infalible al que había sometido a su marido, el cual, un mes después del matrimonio, pasó de manifestar síntomas inequívocos de ferocidad a parecer tan manso como un cordero. Otra dama relató su propia lucha personal, con triunfo final. Pero antes se había visto obligada a llamar a su madre y 2 días y a pasar 6 semanas llorando incesantemente noche y día. Una tercera, que en la confusión general no había podido encontrar a otra persona que la escuchara, se arrimó a una joven aún soltera y la conjuró a que, si valoraba su propia paz de espíritu y felicidad, sacase provecho de aquella solemne ocasión y aprendiera de la debilidad de la señora Kilp, y, a partir de entonces, dirigiera todos sus pensamientos al objetivo común de domeñar el rebelde espíritu del hombre. El ruido estaba en su punto máximo, la mitad de las contertulias había elevado la voz hasta un enorme tumulto a fin de ahogar las voces de la otra mitad, cuando se vio a la señora Hinwin cambiar de color y menear el índice sigilosamente, como exhortándolas a guardar silencio. Entonces, y solo entonces, fue advertida la presencia en la habitación de Daniel Kilp, causa y ocasión de todo aquel alboroto, que observaba y escuchaba con suma atención.
Prosigan, señoras, prosigan, las invitó Daniel. Señora Kilp, por favor, pide a las damas que se queden a cenar y se tomen un par de langostinos con algo ligero y sabroso. Yo no las he invitado a tomar el té, Kilp, tartamudeó su mujer. Ha sido por casualidad. Tanto mejor, señora Kilp. Estas fiestas casuales son siempre las más agradables, aseveró el enano, frotándose las manos tan fuertemente que parecía estar fabricando, con el polvo sudoroso con que estaban impregnadas, pequeñas balas para pistolas de juguete. ¿Qué? No irán a marcharse ahora, seguro. Sus bellas enemigas agitaron la cabeza ligeramente mientras buscaban sus respectivos sombreros y chalés, y dejaban la contienda verbal a la señora Hinwin, quien, al verse sola ante el peligro, hizo un leve ademán para desempeñar su nuevo papel. ¿Y por qué no iban a quedarse a cenar, Kilp?, preguntó la vieja señora, si mi hija así lo había dispuesto. Ciertamente, asintió Daniel. ¿Y por qué no? No hay nada de malo ni de deshonesto en una cena, espero, insistió la señora Hinwin. Por supuesto que no, asintió nuevamente el enano. ¿Por qué debería haberlo? Ni nada malsano tampoco, si no se trata de una ensalada con langostinos y gambas que, según me han dicho, resulta indigesta. Y a ti no te gustaría que tu mujer sufriera con esto, ni con cualquier otra cosa que pudiera indisponerla, ¿verdad?, preguntó la señora Hinwin. Por nada del mundo, replicó el enano con una sonrisita. Ni por una veintena de suegras juntas. ¡Qué bendición sería! Mi hija es tu esposa, señor Kilp, le informó la vieja señora con una risita nerviosa que pretendía ser satírica y denotar que él necesitaba que se lo recordaran. Tu legítima esposa. Así es, en efecto. Así es, asintió el enano. Y tiene derecho a hacer lo que le plazca, espero, Kilp, abundó la anciana temblando en parte con ira y en parte con un miedo secreto al bribón de su yerno. Espero que lo tenga, aseveró. Ah. ¿No sabía usted que lo tiene? ¿No sabe que lo tiene, señora Hinwin? Sé que debería tenerlo, Kilp, y lo tendría si tuviera también mi manera de pensar. ¿Por qué no piensas igual que tu madre, cariño?, preguntó el enano volviéndose hacia su mujer. ¿Por qué no imitas siempre a tu madre, cariño? La honra y pres de su sexo. Eso debía de decir tu padre todos los días. Estoy seguro. Su padre era una persona bendita, Kilp, y valía 20.000 veces más que otras personas, exclamó la señora Hinwin. 20.000 millones de veces, qué pena que no lo conociera, observó el enano. No sé si era una persona bendita entonces, pero estoy seguro de que lo es ahora. Fue una feliz liberación. Creo que sufrió durante mucho tiempo. La anciana hizo un esfuerzo por hablar, pero no salió nada de su boca. Kilp volvió a la carga con la misma malicia en los ojos y la misma sarcástica cortesía en la lengua. ¿Se siente bien, señora Hinwin? Parece que se ha excitando un poco hablando, sí, hablando, que es su debilidad. Váyase a la cama. Váyase a la cama. Me iré a la cama cuando me plazca, Kilp, no antes. Por favor, váyase ahora. Váyase ahora, por favor, insistió el enano. La anciana lo miró airadamente, pero iba reculando conforme él avanzaba y, dándole la espalda, toleró que le cerrara la puerta y la dejara fuera con las demás invitadas, que ya se habían arremolinado abajo. El hombrecillo, solo con su mujer, que estaba sentada en un rincón con los ojos fijos en el suelo y todo el cuerpo temblando, se le plantó delante, a cierta distancia, y, con los brazos cruzados, la miró sin pestañear durante un buen rato, sin articular palabra. «Oh tú, dulce criatura». Fueron las palabras con las que Kilp rompió el silencio, relamiéndose los labios como si no fueran una figura del lenguaje y ella fuera realmente un confite. «Oh, tú, mi delicia. Oh, tú, deliciosa seductora». La señora Kilp estaba sollozando. Conociendo la naturaleza de su amable señor, parecía extremadamente alarmada por aquellos cumplidos, igual que habría reaccionado ante cualquier demostración de violencia.
La señora Kilpes, prosiguió el enano con una espantosa risita, una joya, un diamante, una perla, un rubí, un cofrecito dorado engastado con gemas de toda clase. Es un tesoro. Estoy tan prendado de ella. La pobre mujer, que estaba temblando de los pies a la cabeza, levantaba de vez en cuando los ojos para mirarlo con gesto suplicante, los bajaba de nuevo y volvía a sollozar. Lo mejor que tiene es, porfió el enano avanzando con una especie de saltito que, unido al torcimiento de sus piernas, la fealdad de su cara y lo ridículo de sus ademanes, invitaba a pensar en un duendecillo. Lo mejor que tiene es que es tan dócil, tan suave, hasta el punto de carecer de voluntad propia, y, para coronarlo todo, tiene una madre tan persuasiva. Tras decir estas palabras con un regodeo malicioso difícil de superar, el señor Kilp plantó las manos sobre sendas rodillas y, arqueando las piernas todo lo que pudo, fue bajando, 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 hasta que, torciendo mucho la cabeza a un lado, la fijó entre los ojos de su esposa y el suelo. Señora Kilp. Sí, Kilp. Resultó agradable a la vista. Sería el individuo más hermoso del mundo si tuviera mostacho. No soy un buen marido así. Soy un buen marido así, señora Kilp. La señora Kilp respondió sumisamente. Sí, Kilp, hipnotizada por su mirada, permaneció un rato mirándolo tímidamente mientras él le regalaba una sucesión de horribles muecas, como nadie más que él mismo, a no ser en una pesadilla, tenía el poder de esbozar. Mientras duró la representación, que fue una de las más largas, él mantuvo un silencio absoluto, salvo cuando, dando un salto inesperado, hizo que su mujer se echara hacia atrás con un grito irreprimible. Entonces él se rió entre dientes. Señora Kilp, expresó al fin. Sí, Kilp, respondió ella mansamente. En vez de proseguir con el tema que tenía en mente, Kilp se levantó, cruzó los brazos de nuevo y la miró más severamente que antes. Señora Kilp. Sí, Kilp. Si vuelves a prestar oídos a esas brujas, te morderé. Con esta lacónica amenaza, que aderezó con un gruñido que no dejó lugar a dudas de que hablaba completamente en serio, el señor Kilp le ordenó que retirara el servicio del té y trajera el ron. Se llenó un vaso con el ron de una enorme botella forrada de madera, procedente de algún camarote, y se arrellanó en un sillón con la cabezota y la cara echadas hacia atrás y las cortas piernas plantadas sobre la mesa. Ahora, señora Kilp, articuló, me apetece fumar, y probablemente pase fumando toda la noche. Pero quédate sentada donde estás, por favor, por si te necesito. Su mujer no dio otra respuesta que la esperada. Sí, Kilp, y el pequeño señor de la creación fumó su primer puro y preparó su primer grog. El sol se puso y las estrellas salieron. La torre perdió su color para teñirse primero de gris y luego de negro, y la estancia quedó completamente a oscuras, excepto la punta incandescente del puro. Pero el señor Kilp siguió fumando y bebiendo en la misma postura, mirando indolentemente por la ventana con la misma sonrisa perruna, salvo cuando la señora Kilp hacía algún movimiento involuntario producto de la inquietud o del cansancio. Y entonces esta sonrisa se metamorfoseaba en una mueca de delicia.